tardes. Estas son las charlas del Estanquillo. Agradecemos mucho al Museo del Estanquillo que nos dé protección, alojamiento a esta serie de charlas que ya tienen casi un año, están cumpliendo. Y agradecemos mucho la presencia de Marta Lamas. Marta, muchas gracias por estar aquí. Daniel. Y vamos a platicar un poco sobre este libro, Misógino Feminista, cuya selección y prólogo se deben a tu pluma. Lo primero que llama la atención es lo de misógino feminista. ¿Era misógino, Carlos Monsiváis? A ver, eso de misógino feminista se lo puso él mismo. Yo sacaba una revista, la saqué durante 25 años, que se llamaba Debate Feminista. Y en la parte de atrás poníamos la ficha del autor, ¿no? Y le decíamos a los autores, pues escribe tu ficha. Entonces había otros que eran muy serios y ponían doctor en filosofía, claro. He publicado 5 libros. Y Carlos, cuando le pedí su ficha, me puso, alterna su misoginia con una dosis elevada de feminismo. Entonces, cuando me pones, le dije, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que eres misógino feminista? Y me dijo, sí, soy misógino feminista. Entonces, la misoginia es la aversión a las mujeres, es el rechazo a las mujeres. Carlos no es que tuviera un rechazo a las mujeres, tenía amigas muy, muy queridas, ¿no? Desde Elena Poniatowska, que es una de sus amigas más antiguas, las hermanas Galindo, Carmen y Magdalena Galindo, estaba Julia Barco, estaba Julia de la Fuente, estaba Consuelo Sáizar, estaba Alejandra Moreno Toscano, estaba Raquel Serur, que está aquí sentada con nosotros, Débora Holtz, Ángeles Mastretta, Lilia Rosbach, Gabriela Cano. Tenía amigas a las que nos dosificaba bastante. O sea, así como podía pasarse a lo mejor toda una tarde con sus cuates hombres echando chorcha o desmadre, a las amigas nos hablaba para ciertas cosas y nos veía para ciertas cosas, pero tenía, sí, además tenía, digamos, había figuras del mundo político que lo querían mucho y que lo buscaban y él estaba muy orgulloso de que eran sus amigas. María Félix, por ejemplo. María Félix, cuando llegaba a México, le hablaba a Monsiváis y vente, y el otro iba feliz a estar con María Félix, ¿no? Tenía amigas del mundo de la política también, ¿no? Tenía amigas medio nefastas, como el Bester Gordillo, que no era muy su amiga, pero que sí lo invitaba de vez en cuando, y él, a Carlos lo mataba la curiosidad. Dicen que los gatos son los animales más curiosos, y Carlos era como un gato, porque que le hablara el Bester Gordillo para decirle, vente a cenar, Carlos podía decir horrores de ella, pero iba a cenar para ver quiénes iban y de qué iban a hablar y demás, ¿no? Entonces sí tenía amigas a las que admiraba, Gloria Trevi, me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Que le gustó mucho la primera Gloria Trevi. Y Jean Franco, una escritora inglesa que estuvo en México, a la que quería mucho. Pero yo creo que de todas sus amigas, a la que más respetaba y la que más lo ponía en su lugar, Elena Poniatowska. Elena sí, con ella tenía una relación muy, muy fuerte, y además desde mucho antes, desde que él se va en 1968 a vivir a Londres, las cartas que se escribieron, Carlos no guardó las cartas de Elena, pero Elena sí ha guardado las cartas de Carlos y habría que publicarlas, porque son ojalá un día absolutamente geniales, ¿no? Entonces, no era el típico misógino encerrado que nada que ver con las mujeres, pero evidentemente le gustaba más irse de parranda con sus amigos hombres que con sus amigas mujeres, a las que yo descubrí que tengo una parte de mujer sometida mexicana, porque Carlos me citaba, ven por mí a las 4, yo llegaba a las 4 y Beatriz, su prima, me decía, no ha llegado. Y entonces yo ya sabía, la primera vez fui sin libro, ya la segunda vez me llevaba yo un libro y lo esperaba 2, 3 horas a que llegara. Entonces hacía ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí tuvo amigas muy queridas y muy cercanas, y era muy sensible con las cosas de las mujeres. Por eso se volvió feminista. No hemos mencionado, creo, a una amiga que además viene en el libro, que es Nancy Cárdenas. Bueno, Nancy Cárdenas era su ídola, no solamente era su amiga, era su amiga y su ídola. Y el artículo sobre Nancy Cárdenas es uno de los más conmovedores, en donde ella aparece como una mujer valiente a la que él admira y a la que ve, y donde
hablan, ¿no? Él está preocupado porque Nancy Cárdenas sufrió muchas agresiones porque fue muy abiertamente lesbiana y cuestionó muchas cosas. Entonces, cuando fue la marcha de 10 años después del 68, en 1978, Carlos le dijo a Nancy, Nancy, no vayas a la marcha porque te van a agredir. Y Nancy le dio el avión, sí, no voy. ¿A quién ve, Carlos, cuando llega a la marcha en primera fila? A Nancy Cárdenas. Y lo cuenta muy bien en el libro, claro, ¿no? Y Nancy sí fue así una de sus amigas súper cercanas, pero además fue alguien a quien él admiró mucho y lo reconoce en su ensayo. Sí, es uno de los ensayos más conmovedores, más íntimos, quizás que incluso le haya leído a Monsiváis. Creo que solo el otro, el de Novo, el de lo marginal en el centro, es tan cercano como este ensayo, ¿no? Sí. Tenía entonces amigas, y él mismo narra en uno de los textos aquí que, bueno, no se nace siendo feminista, y él habla de su transformación, primero con una lectura, la lectura del Segundo Sexo, y se la leí, pero la verdad no me di cuenta de qué estaba pasando. Sí. La leí y no me di cuenta que yo mismo, digamos, ejercía esa condena cultural hacia las mujeres. Yo mismo no lo hacía tan bien, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú lo conociste antes o después? No, él vuelve a leer El Segundo Sexo porque Rosario Castellanos le dice, léelo en serio. Ajá. Y yo con creo ironía. A Carlos, digamos, a finales de los 60, y supongo que ahí tuvo que ver mucho su viaje a Inglaterra, que en 68, cuando él está en Inglaterra, ya hay un incipiente movimiento feminista de la segunda ola ya. Él regresa a México, y en México esta segunda ola del feminismo va a arrancar en 1970-71. A él lo nombran el director del suplemento cultural La Cultura en México de la revista Siempre en 72. Y en 72, Elena Urrutia organiza en la Casa del Lago un ciclo que se llamó Imagen y Realidad de la Mujer. Ahí Carlos va a hacer una conferencia que se llamó El sexismo en la literatura mexicana, y esa conferencia, como él siempre hacía, la va a reescribir y a reelaborar, y la va a publicar un año después en el suplemento de Siempre con el nombre de Soñadora, Coqueta y Ardiente. ¿Te acuerdas? Que está así acá. Y en ese artículo, que es muy interesante, aquí lo traigo escrito, creo, él empieza, y si no, aquí lo traigo marcado, más bien con este clip, hace una buenísima definición de lo que es el sexismo. El sexismo es esta discriminación en función del sexo, así como el racismo es la discriminación en función de la raza. Y él empieza diciendo, no una conjura ni una emboscada, sino más metódica y negociadamente una organización. La organización deliberada, alerta, exaltada, melancólica, inclemente, tierna, paternalista de una inferioridad. No otra cosa es el sexismo, una suma ideológica que es una práctica, una técnica que es una cosmovisión. Una sociedad, en este caso cualquier sociedad, porque el sexismo es un problema y una condición universales, no depende de modo mecánico de un sistema social y político, sino que trasciende ideologías y militancias. Todo esto era un paréntesis. Entonces, una sociedad asume aplastantemente su convicción inicial fundadora. Quien no se ajuste a este patrón de conducta por no poder o no querer, será sin remedio un ser inferior. Y él se pregunta, ¿cuándo surge el sexismo? Dice, históricamente, en el instante cuando sobre el placer o sobre el desarrollo personal, la reproducción se convierte en la meta de la relación sexual. Entonces, va a ser toda una reflexión sobre el patriarcado y sobre el sexismo, ilustrándola con algunos párrafos de la literatura mexicana. Por eso, originalmente se llamó El sexismo en la literatura mexicana. Y digamos, lo que acabas de leer es maravilloso y hace una muestra bastante clara, abstracta de cómo se nacía, pero si lo bajáramos a ras de piso, ¿cómo era la vida de las mujeres en esta época que habla
Monsiváis? Bueno, en esa época, digo, él se va a referir mucho, digamos, a las mujeres de los años 60. Ya en el 70 sí va a haber una generación a la que yo pertenezco que va a estar muy influenciada por este despertar de la segunda ola del feminismo. Pero Carlos va a retomar mucho, sobre todo lo que escribió Rosario Castellanos, y en especial un discurso espectacular que ella hizo en 1971, que se llamó La abnegación es una virtud loca, porque el modelo, y todavía el modelo para ahora, es que las mujeres deben de ser abnegadas, madres abnegadas, esposas abnegadas, hijas abnegadas. Y Rosario Castellanos va a hacer una crítica de por qué la abnegación es una virtud loca, porque pone a las mujeres en una situación de subordinación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Daniel, digamos, Carlos va a ser muy consciente de este discurso cultural de la abnegación y de cómo en el mundo cultural donde él se movía, sus amigos escritores, intelectuales, sí veían a las mujeres como de segunda, ¿no? Sí. La única que en ese momento despuntaba, bueno, fue Rosario Castellanos, que más muere en 74, ¿no? Y queda Elena, pero no va a haber junto a ellos, digamos, un grupo de mujeres intelectuales escritoras, claro. no porque no las hubiera, sí las había y estaban escribiendo, pero no pertenecían a ese grupo. Y él fue muy consciente de esa discriminación. Y él intentó, desde las páginas del suplemento, de empezar a publicar textos feministas, textos no solamente de feministas extranjeras, sino también de feministas locales, ¿no? Y va a sacar en 1976 el primer desplegado a favor de la despenalización del aborto, ¿no? O sea, él estuvo que incluso muy, no muy fue muy bien comprometido. visto en su propia casa editorial, digamos. Claro, Fernando Benítez, que era, digamos, en ese momento el que también manejaba ahí los suplementos, sí se enojó, o fue Pajés, ya no creo que fue Pajés. Fue Pajés. Fue sí, Pajés sí. Yergo, que sí, que dijo que cochinadas eran esas, ¿no? Que por qué tenían que publicarlas y qué cosa era eso. Sí, Entonces sí, quiere decir que ni siquiera en un ambiente más o menos cultural y liberal podían publicarse esa clase de texto. No, sí, digamos, el aborto ha estado muy estigmatizado. Carlos dice en uno de sus textos que ese ha sido una de las causas, uno de los éxitos de avances, ¿no? Te lo voy a leer porque es buenísimo. Acá lo tiene en… Ay, no, espérate. Yo creo que no, lo tengo en otra parte. Pero él va a decir que la lucha por la despenalización del aborto es un éxito del feminismo. No, cuando lo escribe, que es en los 70, no habíamos conseguido lo que hoy es la ley en la Ciudad de México, que se consigue en el 2007, pero él lo decía por el tema de la discusión pública, que para él era muy, muy importante el tema del debate público. Sí, porque para él era lo que él llamaba luchas culturales, es decir, estaba mucho más allá de leyes y reglas, sino de que en la sociedad se hablara ya con mayor libertad y se discutieran estos temas. Sí, mira, en 1976 se funda la revista FEM por Alaí de Fopa y por una gran amiga de Carlos, Margarita García Flores. A mí me toca estar desde el inicio en el consejo editorial y Margarita le pide a Carlos, cuando ya la revista sale en septiembre de 76 y para un año después estaba friéguelo y friéguelo de que cuando nos das algo para FEM, y escribe un artículo precioso que sale aquí,